Se habla mucho, o estuvimos hablando mucho del grupo de pares desde el lado médico, digamos, ¿no? Hay una película que me imagino que viste, yo la vi muchas veces, está Patch Adams, ¿no? De este doctor, Robin Williams. ¿Viste que terminó con una afección neurológica? Sí, terminó increíblemente con una afección neurológica, pero él en la película habla mucho y confía mucho del grupo de pares de pacientes también, ¿no? Como los pacientes entre ellos y conviviendo, esta comunidad de pacientes se pueden curar, digamos. ¿Es cierto eso? ¿Es más ficción? ¿Cómo funciona la salud desde el punto de vista de pares entre pacientes? Presenta Vistage Uruguay, la organización mundial líder de CEOs, donde tus pares te ayudan a tomar mejores decisiones. Presenta El poder de los pares. Vistage. Todo empieza por un grupo. Informate más en www.vistage.com.uy. El poder de los pares, con Alejandro Laborde. Solo te puedo decir de la experiencia que yo tengo. Por supuesto. Dentro de lo que fue mi estancia en el hospital de clínica cursando el posgrado y en especial con la Asociación de Pacientes de Parkinson, que tuvimos bastante relación, y con la Asociación de Pacientes con esclerosis múltiple, que hay una asociación que se llama EMUR, Esclerosis Múltiple del Uruguay. Y hay otras asociaciones, por ejemplo la Asociación de Alzheimer en Uruguay. También hay una asociación de pacientes con ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Y lo que veo, yo no sé si es autoayuda, pero es un grupo que de alguna manera logra una cohesión. Entonces, esa asociación de pacientes logra una cohesión y logra cosas importantes, como por ejemplo, logra apoyo entre sí, conocen más la enfermedad, participan académicamente de los congresos, toman fuerza de alguna manera para incidir en tratamientos novedosos y que estén avalados. Creo que suma muchísimo la participación de los pacientes en asociaciones. No confundir con asociaciones que de pronto se conviertan en grupos de presión, sino grupos de apoyo realmente. Inclusive, por ejemplo, en Parkinson el grupo había decidido explorar la tangoterapia. Y entonces hacían tango. Increíble. ¿No? Es increíble, porque ¿qué pasa? Tiene alterado la forma secuencial del movimiento, entonces ahí se genera un temblor y una rigidez, pero cuando el movimiento es complejo, como en el tango, resulta que se libera mucho más. Entonces allí hay fenómenos muy interesantes para ver en el Parkinson. Y recuerdo también un paciente claramente que se destrancaba picando una pelota, y ahí caminaba con la pelota picando, y entonces es eso, y la tangoterapia tenía mucho que ver con eso. Al ser un movimiento asociado y complejo, se pone... Y acompañado también. Y acompañado se ve, se destrababa, entre comillas, esa rigidez, porque uno de lo que ve del Parkinson es más bien el temblor, que es lo que exterioriza, pero lo que más invalida es la rigidez, ¿no? Cuando es un Parkinson akinético, que se le dice, o rígido. Esa incapacidad de movimiento, digamos. Exactamente, con un encorvamiento hacia adelante, y con un facies fijo, hipomímico se le dice, o sea que tiene poca gestualidad, uh-huh. Parpadea poco, tiene una apariencia como que no tiene interés, y sin embargo todos sus procesos van por dentro. Lo que pasa es que le falta dopamina, ¿no? Entonces el par ahí en ese caso, digamos, es alguien que podría entenderlo, comprenderlo, ayudarlo, contenerlo desde otro lugar. Totalmente, y ya te digo, la tangoterapia era un Me caso, quedo con eso de la tangoterapia, que está muy bueno. Muy bueno, sí, realmente. Hablaste, Daniel, de los congresos. Los congresos son instancias de pares que se disfrutan, se valoran, sirven. Un médico que va a un congreso aprende de sus pares, aprende del ponente. ¿Por dónde va la mano? Porque hay muchos congresos médicos. Sí, el congreso en sí mismo no es para tener un cartoncito más en la pared o en el currículum, ¿no? Sino es una ocasión o una oportunidad de aprender y de intercambiar, y de, a su vez, frente a las ponencias, ver las últimas tendencias en determinadas patologías o terapéuticas, tanto diagnósticas como tratamientos, y de interactuar, ya sea con los pares o
con las personas que están en un nivel un poco superior, digamos, en cuanto al conocimiento, ¿no? Pero siempre es un motivo de confraternización y de afianzamiento del grupo, digamos, en este caso de neurólogos. En Uruguay somos 110, 112 neurólogos nada más. No hay tantos neurólogos en el país. Me asombra, hubiera pensado, si me hubieras dicho a preguntar, hubiera dicho muchísimo más. 112 neurólogos, 112, 115, 120, pero no más de eso. Sí, realmente son pocos, es una especialidad compleja y bueno, como siempre hay una disputa por ese talento, entre comillas, que en este caso, más que talento, más allá de la complejidad de estudiar neurología, también está dada la competencia por la escasez del recurso humano, el talento visto como recurso humano escaso, y en este caso lo es así, especialmente en el interior, ¿no? Vos me compartías hace unos días tu currículum y se ve como una clara vocación tuya por formarte en dirección, digamos, en prepararte para la dirección, ¿no? Y hay muchos doctores que lideran o centros de salud o clínicas o hospitales, en fin. A vos te tocó tener un cargo de gestión pública y política, digamos, ¿no? Y en un momento súper particular de la situación sanitaria del país y del mundo. ¿Qué fue lo que más aprendiste en tu rol de gestión en ese tiempo, digamos? Yo ya venía de una gestión de una década en una institución mutual importante, en una gerencia de alta dirección, que en ese momento me había dado cuenta que hablábamos distintos idiomas, aquellos que teníamos cierta formación gerencial de aquellos que venían de la gestión hospitalaria propiamente, pero sin gestión administrativa. Entonces, en ese momento propusimos hacer un curso de nivelación y fuimos 14 directores y gerentes a hacer un curso de maestría en dirección de empresas de salud. Y quedamos hablando todo el mismo idioma, porque eso es muy importante, poder comunicarnos y poder también, desde analizar un estado de situación financiero, un estado de resultados, hasta hablar en términos técnicos las cosas difíciles que son para los médicos, como los estados contables y demás. Misma frecuencia, digamos. La misma frecuencia. Entonces homogeneizamos. Yo entré en el 2009, 2011, 2012, metimos 14, 15 profesionales de distintas áreas, desde informática, de doctores, contadores, ingenieros, a hacer el curso. Inclusive me ocupé yo de conseguir una buena bonificación por grupo y compartir el riesgo, lo que se llama hoy el riesgo compartido, es decir, que luego de conseguir esa rebaja, el 50% lo pagara el educando y el 50% la institución, porque algo te ibas a llevar, porque era caro, bastante caro el curso. No, y aparte, pero si duele, la gente lo valora más. Sin lugar a dudas, eso es así. Y siempre está comprobado. Y ahí ya ves que en los grupos, como en los grupos de ciclistas, hay unos que tiran más y otros que tiran menos, ¿no? Es decir, unos van en el pelotón, otros van, y la escalerita no siempre se hace, que el que va tirando y va cinchando contra el viento adelante, a veces otros van en la comodidad del pelotón, ¿no? Y en la función pública, lo que me tocó es arrancar muy temprano a formar el equipo ya en diciembre de 2019. Entonces, todos los fines de semana nos reuníamos con parte de ese equipo, de ese embrión de equipo, a trabajar sábado y domingo en horas robadas a la familia, todo el equipo, el núcleo central, digamos, de los directores, en casa, y bueno, termo, mate, bizcocho, y ahí a trabajar. Eso formó un espíritu de cuerpo, es decir, bastante sólido, que cuando nos tocó enfrentar esto se amplió, porque evidentemente tenemos ya que incluir epidemiólogos, gente de inmunizaciones, gente especializada en virología. Pero ¿qué es lo que me deja esto? Que la función pública y la gestión van de la mano del trabajo, del compañerismo y del liderazgo, y que la gente siempre precisa de alguna manera alguien que los oriente de alguna manera, ¿no? Y a mí me tocó emerger, digamos, de alguna manera en tema de liderazgo en forma fortuita, pero además porque era la cabeza visible, pero en definitiva eso no es lo mismo tener el cargo que liderar, y eso te lo da el equipo. Eso te lo da el equipo, y eso es lo fundamental, de saber interactuar con todos, de escuchar todas las opiniones. Yo era muy de llamar, levantar el teléfono y decir, ¿podés bajar ahora? No entiendo esto, ¿no me lo explicás? Entonces venía,
con mucha paciencia a todos mis colegas y o contadores y o gerentes del ministerio y decir, por favor, no me explicas esto bien, para que quiero entender estos números bien, o quiero entender de este virus, o quiero entender sobre las vacunas, o quiero profundizar en tal cosa. O me genera la duda cómo está presentado este resultado. ¿Por qué lo presentás como porcentaje y no lo presentás como una tasa? Y ese tipo de cosas. Yo creo que yo no solamente que era el primero en llegar, sino prácticamente el último en irme, junto con el subsecretario, sino que además mucha interacción humana. Yo creo que ahí es donde se juega la cosa. En la parte humana se forma el equipo. Se te nota, hemos hablado, 25 o 30 minutos, no lleve el tiempo, pero una persona de equipo, que confía en el equipo. Cada vez que has contestado una pregunta hablas mucho del equipo. El equipo tiene mucho esto de contener y de ser sostén, pero hay momentos que son muy individuales y sobre todo cuando, como en tu caso, tenés roles de liderazgo. Sí. ¿En quién te apoyás? ¿A quién le pedís un consejo? ¿Con quién te desahogás? ¿Quiénes son tus fuentes, esos oasis más de contención, por decirlo de alguna manera, cuando tenés que no tener vos todas las respuestas y sos un fusible que también a veces salta, digamos? Sí. Primera parte, digamos, depende de la temática, digamos, porque hay un aspecto técnico, hay un aspecto comunicacional, hay un aspecto político y hay un aspecto afectivo. Sí, yo te diría más el aspecto emocional, que es el que a veces es el más olvidado, porque sí. A veces en el técnico decimos, bueno, se apoya de fulano, en el político hablará con el presidente, pero el emocional, que a veces vemos a las figuras públicas y decimos, pueden con todo, pero en algún momento la térmica salta, digamos. La verdad que sí, hay que tratar de que no salte la térmica, ¿no? Eso es la primera educación, la primera enseñanza, pero la verdad que mi familia, mi señora sobre todo, actuó mucho como buffer. Buffer es cuando es algo que atempera, ¿no? Entre el ácido y el básico, la reacción ácido-base y el pH neutro de 7, está el buffer. El buffer no hace que no sea ni muy ácido ni muy base, que atempera todo. Y también tener el apoyo a veces en noches difíciles, ¿no? Y noches tristes también, ¿por qué no? Y llegar y tener siempre una persona que uno lleva 40 años de vida en común, que no son pocos. Y yo me parece que en ese sentido mi familia, mi señora, han sido un apoyo fundamental, mucho más que cualquier otro tipo de apoyo técnico, porque el apoyo técnico lo teníamos en el ministerio, ¿no? De todas maneras, también discutíamos mucho, por ejemplo, con José Luis Agián, bastante, discutíamos, quiero decir, peloteábamos los temas, le dábamos la vuelta, con jurídica, con el doctor Tomaset, con Schroeder de comunicación, con el director general de la salud, con el doctor Asqueta, con la directora general de coordinación cuando correspondía, con Rando, y después, los gerentes financieros, gerentes de recursos humanos, la dirección general de secretaría, con Gustavo Cardoso en sí. Pero ese concepto que tú decías es el equipo, ¿no? Y eso es lo importante. Cuando vos formás equipo, es el equipo el que hace. Tendrás una cara visible, por eso una cosa que realmente que fue de alguna manera buscada, pero también en forma de preparación, es que no fuera siempre la voz del ministro el que hablara. Siempre estaba la voz de Sajian, estaba la voz de Asqueta, estaba la voz de Rando, había distintos voceros, los voceros para inmunizaciones, para primera infancia, para adulto mayor. Entonces dejamos que cada uno tuviera su rol de comunicación y su llegada a la población, que un poco eso, presión es igual fuerza sobre superficie, apelando a un término físico, ¿no? Exacto. Entonces, cuando uno tiene mucha presión, aumenta la base, y si tiene, mucha fuerza, aumenta la base y por tanto la presión se distribuye mejor entre los pilotes, ¿no? Un poco. Igual la responsabilidad siempre es última y política y médica, es siempre del ministro al final del camino, ¿no? Daniel, estás cerraste hace poquito un proceso de 3 años. Yo te prometí que no vamos a hablar de futuro, pero sí quiero saber con qué son los sentimientos, las sensaciones, las emociones que surgen más por dentro tuyo hoy, aprendizajes de este tiempo. ¿Con qué te quedas? Mira, me quedo fundamentalmente con 2 o 3 cosas. Primero, un profundo agradecimiento al equipo,
pero por encima de ellos, además, a la ciudadanía. Soy un tremendo agradecido a la ciudadanía. El comportamiento de la sociedad uruguaya fue absolutamente ejemplar. Esto podía haber agarrado para cualquier lado, se podía haber partidizado mal, no digo politizado, porque politizado es una política sanitaria, se podía haber cuestionado, fue cuestionada, fue defendida también. Pero la ciudadanía, por encima de todo, tuvo un criterio y una visión. Y ahí es donde yo, creo que alguien me malinterpretó en cierto sentido, porque yo dije, cuando estamos unidos frente a una adversidad, salimos mejor juntos, todos juntos. Pero no me refería a una visión naif política, sino a una visión de la ciudadanía. Vio que teníamos un problema grande, que estábamos ante una adversidad grande, y lo vivimos en conjunto. Entonces, yo creo que ahí me voy con eso de la ciudadanía como un punto muy fuerte, y el agradecimiento al equipo. Y el segundo sentimiento que tengo es el de esperanza de que sigan mejorando, porque nosotros somos una pequeña parte, un eslabón de la historia, pero no nos creemos ni somos ni el centro ni mucho menos. Somos un eslabón de 3 años en una historia que comenzó en 1934 en el Ministerio de Salud Pública, y que va a seguir muchos años más, y antes fue el Consejo Nacional de Higiene en 1862. Es decir, que esto es una evolución. Lo importante es que evolucione todo esto. Y la esperanza es que la salud pública en general, no solamente me refiero a ACE, sino salud pública, siga mejorando y que Uruguay siga siendo ejemplo como lo fue en esta pandemia, tanto tomado a nivel latinoamericano como a nivel global. Es muy reconocido el trabajo de Uruguay por el cuidado que tuvo, no solo en la pandemia, sino de los demás factores que estaban jugando en la cancha ahí. Y la esperanza siempre de superación, la esperanza de poder seguir devolviéndole a la sociedad esa experiencia, esa expertise que se agarra, que es brutal, que es formidable, tratar de que nuevas generaciones puedan de alguna manera absorber, y que esa curva de aprendizaje, que para mí fue un poco rápida porque entré a la cancha y vestí que entras, ya mismo, con una crisis que no se vio en 100 años, que bueno, de esto saquemos todas enseñanzas y que yo las pueda volcar, digamos, a futuro. Eso sería lo aspiracional, como me decía el director de salud mental. Era un neologismo, porque aspiracional no existe, existe la aspiración, pero él decía, es aspiracional. Bueno, yo creo que yo tengo esa aspiración de poder volcar esa experiencia de alguna manera en términos de gestión de grupos humanos, en gestión de crisis, en manejo de los recursos intelectuales, en manejo de la resiliencia, esa fortaleza interior que hay que tener frente a los eventos adversos, y también me llevo aquello del diálogo político que fue de lo más variado y de todo tipo, y bueno, uno se lleva una experiencia de eso también, ¿no? Daniel Salinas, te agradezco muchísimo este rato, creo que esto de poder hablar de equipos de salud, de doctores trabajando juntos, salirnos un poco del cassette que capaz que venís hablando hace tanto tiempo, sí, y poder darnos un espacio de conversar de estas cosas que a veces son tanto más importantes que estas otras olvidadas, o tan recurridas. Así que te agradezco muchísimo la confianza, la fraternidad y la sinceridad de tus respuestas, porque pasé un rato espectacular. Bueno, muchas gracias a ti, y además no solo quiero agradecerte, sino que realmente hice una excepción para estar en este podcast, porque me había impuesto una especie de mutismo. Dije, bueno, voy a dar una entrevista en radio, una en televisión y una en medio escrito. Así lo hice. Después un medio escrito la fraccioné en 3 entregas, pero eso es otro tema. Pero yo luego del 13 de marzo dije, no hablo más, y ya fue. O sea, de políticas sanitarias pasadas y o futuras, creo que no voy a estar opinando, y creo que es mejor que después con tiempo la gente haga su balance tranquilo. Así que te agradezco mucho a ti la oportunidad, porque te hablar desde otro ángulo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Presentó Vistage Uruguay, la organización mundial líder de CEOs donde tus pares te ayudan a tomar mejores decisiones. Presenta El Poder de los Pares. Vistage, todo empieza por un grupo. Informate más en www.vistage.com.uy.
El poder de los pares, con Alejandro Laborde.